Permiso del fuego, viento, el abuelo, el Tloquenahuaque, Panemowani, Huacantanca, o como cada quien lo conciba, ese poder superior. Yo no hice mi tarea, es que estuve confundido, vivo confundido creo, pero bueno, Masayo, que siempre me ilumina, me dijo, pero ayer, no, es que tienes que hacer esto y lo otro, y yo, ay, es que no sabía. Yo pensé que nada más era elegir un animal para danzar esa, sí, hacer la danza del animal que uno eligió, pero bueno, ya que me dijo mi dualidad, me puse a buscar algo, pues no fue mucho, en internet no hay mucho, pero bueno, lo que pude encontrar, bueno, me tocó paloma. Lo que pude encontrar es que yo no sabía que era un animal tan antiguo. Yo no sabía que existía en casi todas las partes todos los países del mundo, todos los puntos, excepto en los polos, pues ya que ahí hay bastante frío, ahí no existe, pero también no sabía que está en peligro, o incluso puede ser que ya esté extinta según algunos especialistas, la paloma que se denomina de roca, que fue una de las primeras o de las originales. De esta hay más de 300 especies de palomas, no me aprendí los nombres de ninguna, porque son muchos, pero bueno, de ahí me fusilé unos párrafos, se los voy a leer a ver si me entiendo porque escribo medio feo. Pero dice, la paloma de roca es la especie primogénita de la paloma de campo y de todas las otras palomas domésticas. La pureza genética de la paloma de roca está en grave peligro por los múltiples cruces que se han producido con las palomas domésticas. Los expertos dudan de que exista incluso la paloma de roca pura, debido a que el hombre ha criado palomas durante miles de años. Me puse a leer un poquito sobre cuántos años eran o cuándo comenzó el hombre a domesticar este tipo de animales, y resulta que fue apenas hace 10.000 años aproximadamente que comenzó el hombre a domesticar a las palomas. Las palomas se utilizan de diferentes formas. La más antigua fue la paloma mensajera. Fue una de las formas que en un tiempo en la humanidad estuvo de auge, estar mandándose cartitas por medio de las palomas. Otra de las cosas para las que es utilizada esta especie es para localizar cuerpos según la bahía de los que están en las bahías de los Estados Unidos, algo así, Fuerza Aérea Estadounidense. Los ponen en la punta de los helicópteros, dentro de una caja protegida por un vidrio, una mica, y ellas pueden localizar la cabeza de los náufragos a kilómetros, tales que el ojo humano no lo puede ver. Y se dan cuenta que ya ha visto algo la paloma porque empieza a picar y a moverse así medio extraño, y se dan cuenta que ya vio algo, ¿no? Entonces comienzan a buscar de esta manera. Uno de los problemas de las palomas en las grandes urbes es que sus heces, su excremento es muy tóxico. Incluso está relacionado con 3 enfermedades que nos dan a nosotros. Si tenemos contacto con el excremento de las palomas, nos podemos contagiar. No recuerdo qué enfermedades, pero no se acerquen a las palomas. Bueno, por lo menos a su excremento. Por eso es que en algunas ciudades como Venecia y no sé qué otras han utilizado algunos métodos para sacarlas de esas ciudades, ¿no? Ya que ponen en peligro o dañan las grandes arquitecturas, cosas así. Y hay personas que se dedican a conservar o se dedican a cuidar, a producir palomas. Tienen su nombre específico, tampoco lo recuerdo, soy muy malo para eso de las tareas, no sé, quedan muchas cosas. Pero bueno,
Las más conocidas son las de campo y la doméstica. No sé cuál es la diferencia. Hay 300 diferencias, ¿no? Pero bueno, creo que ya es todo. Si me acuerdo ahorita, no se preocupen, al terminar les vuelvo a decir otra cosa.